Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Escudero, soy el CEO del Dorado Asset Management. Bienvenidos a esta nueva edición de la serie de webinars Perspectivas sobre las inversiones. Hoy día contamos con un portafolio manager de primer nivel, responsable de una de las carteras más importantes en el país en renta fija, tesorería y tipo de cambio. Hasta hace muy poco manejaba 11.000 millones de dólares en activos, y con el tema de los retiros de las AFPs y la corrección de precios, ahorita está alrededor de 8.000 millones de dólares. Le damos la bienvenida a Renzo Massa, que es el portafolio manager de renta fija, de tesorería y de tipo de cambio en los fondos de Prima AFP. Él es responsable de manejar este portafolio para el fondo 0, fondo 1, fondo 2 y fondo 3 en las AFPs. Antes de empezar la entrevista con nuestro invitado, vamos a hacer una presentación de nuestro sponsor, que son los mutuos El Dorado BlackRock. ¿Puedes habilitar presentación? Ok, para aquellos que conocen de mercados internacionales e inversiones, obviamente les resulta muy familiar el nombre de BlackRock. De hecho, en el Perú las AFPs invierten mucho dinero en BlackRock, en el mercado internacional a través de una serie de ETFs y estrategias, ¿no? BlackRock es la firma número 1 en el mundo en lo que es gestión de activos para fondos mutuos y los ETFs, con activos por más de 7 trillones de dólares. Y usa una tecnología que hoy día se ha convertido en una tecnología de punta que se llama Aladdin, y con equipos globales, ¿no? Los fondos mutuos que administra el Dorado Asset Management en el Perú tienen un acuerdo de exclusividad en asesoría de inversiones de BlackRock. Estos fondos mutuos están regulados por la Superintendencia de Mercado de Valores de nuestro país. La ventaja de estos fondos mutuos es que el 100% de las inversiones es a nivel global, en las 3 regiones principales, Américas, todo lo que es IMEA, que incluye Europa y Medio Oriente, África, y todo lo que es Asia. Esto convierte, digamos, a estos productos en una manera eficiente de poder diversificar tus ahorros en el mercado internacional. Hay 4 ventajas importantes, además que BlackRock es el que recomienda dónde se invierte el dinero y cómo se hace la inversión. La primera ventaja son los costos muy competitivos. Para aquellos que invierten en el mercado internacional en renta fija o en renta variable, estos costos son de nivel de 0.7% para bonos y el nivel de 1% para acciones. Si ustedes lo comparan con los fondos mutuos locales, hay un descuento, digamos, o son más baratos como entre 40 y 70%, dependiendo de qué banco o qué administradora de fondos mutuos estamos hablando. Si ustedes lo comparan con fondos internacionales, también el descuento está en el orden de unos 40 a 30% más baratos si lo hacen con nosotros. La otra ventaja es una eficiencia tributaria. Si usted compra directamente fondos mutuos en Europa o en Estados Unidos o en Asia, paga 30% de impuesto a las ganancias de capital. Si lo compra a través nuestro, va a pagar 5% de la ganancia de capital. Esta diferencia es muchísimo, y es el ahorro que hace que crezca más para su familia y su propio patrimonio. También los modelos de gestión que usa BlackRock lo hace con equipos en Estados Unidos, en Inglaterra y en China. Estos modelos de gestión son uno de los más avanzados, especialmente porque utiliza esta plataforma denominada Aladdin. Y la diversificación, como lo comenté, es a nivel global. Con una sola compra usted está diversificando en Américas, en IMEA, que es Europa, Middle East, Medio Oriente y África, Asia y mercados emergentes. Entonces es un vehículo muy eficiente para diversificar a nivel internacional. Los retornos en renta fija, después de la caída de marzo, digamos, han venido subiendo consistentemente y ya acumulamos un retorno de más de 3,5%
solo en la recuperación después de la caída de marzo. Y en lo que va del año, si consideramos desde enero, también estamos alrededor de 3%. En el caso de renta variable, la caída en marzo, que en el caso del S&P llegó a 37%, en este caso la caída fue mucho menor, ¿no? De alrededor del 10%, y la explicación es que este fondo ya está invertido en China también, está invertido en Europa. Entonces te quita la gran volatilidad que tiene la bolsa americana. Es cierto, cayó como 37% y luego ha rebotado como 40%, 50%, dependiendo cómo se ve el mercado. Pero si estamos buscando realmente diversificación global, este es el vehículo para poder entrar a esos mercados, ¿no? Para tener una idea, el Fondo Mutuo de Renta Variable está diversificado en 50 países, 11 sectores y en más de 5.300 compañías, con inversiones mayoritarias en Estados Unidos, en Japón, en China, Reino Unido, Francia y Alemania. Si estás en Perú y quieres realmente diversificar, este tipo de vehículos es lo que te permite, digamos, diversificar a largo plazo y obtener un retorno, que hay volatilidad, acuérdense, acciones suben y bajan todo el tiempo, pero si usted se queda entre 5 y 10 años, debería obtener un retorno de entre un 8 y un 12% con seguridad, ¿no? Esto es, pero hay que quedarse, hay que invertir a largo plazo. Las acciones son inversiones a largo plazo. En el caso de renta fija, el 42% está en bonos del Tesoro, 33% en bonos corporativos y 88% en grado de inversión. Más de 6.500 instrumentos, como ven, todas estas áreas verdes son los países en los cuales está invertido este producto, y es muy estable, y se espera obtener un retorno de entre 3 y 6% en dólares después de comisiones, ¿no? Este retorno de 3 o 6%, si usted compara con lo que le pagan los 4 bancos más grandes de Perú en dólares, todos ellos le están pagando debajo de 1, y digamos, si está a un año o menos, incluso debajo de 0.5%. Compare 0.5% contra 3% o 6%. Estamos hablando entre 6 y 12 veces más de rentabilidad si usted invierte a través de uno de estos fondos, que tenerlo en una cuenta en el banco. Finalmente, cabe destacar que esta plataforma de Allied es una de las herramientas más sofisticadas a nivel mundial y permite que BlackRock use para manejar estos fondos mutuos y las estrategias de los fondos una innovación de última generación, un enfoque de evaluación también súper importante y una gestión de riesgos muy robusta. Entonces, BlackRock no es el número uno en vano, ¿no? Ha demostrado consistencia y crecimiento significativo. Por eso, si ustedes le preguntan a las AFPs de Chile, de Colombia, de Perú, de México, ¿cuál es su inversionista más grande? O sea, ¿a través de qué inversionista internacional invierten más? La respuesta es una sola, BlackRock. Y BlackRock, para estos inversionistas, incluyendo Brasil, maneja más de 150.000 millones de dólares, ¿no? Casi el 75% del PBI de Perú. Entonces, esta tecnología que usan ya los fondos de pensión, como ya también para todos los inversionistas, y escúcheme, desde $1.000. Entonces, es importante que ustedes evalúen estas alternativas. Acá tenemos el equipo internacional en las oficinas de Londres, Nueva York y Hong Kong, y tenemos el equipo también del Dorado en las oficinas acá en Lima, ¿no? Entonces, si usted quiere conocer más sobre estas oportunidades de inversión y cómo rentabilizar el dinero de su familia, su propio patrimonio, escríbanos a este correo que los representantes del Dorado Asset Management se comunicarán con ustedes. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con la presentación. Y Renzo, muy buenas noches. Bienvenido a nuestro webinar sobre inversiones. Gracias, Melvin. Un placer estar con ustedes y con todo tu equipo. Ok, antes de empezar con tu presentación, quisiera un poco que el público te conozca un poco más, ¿no? Yo sé que eres peruano de nacimiento, nos conocemos ya una buena cantidad de años, pero tú estudiaste, hiciste tu carrera inicial en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo así fuiste a Estados Unidos? O sea, ¿dónde estudiaste acá en Perú? ¿Colegio, universidad? ¿En qué momento te interesaron las inversiones? Bueno, la verdad, mira, me siento muy peruano.
nací en Estados Unidos, aunque no lo creas, Mira, pero sí tengo sangre peruana por todas las venas. El, ¿Por qué acabé en Estados Unidos estudiando? Simplemente fue una oportunidad que se me presentó en ese momento. Hice el pregrado en Estados Unidos, en la Universidad de George Washington, en Washington, D.C. Estudié International Business en la universidad. Es una carrera que me llamaba mucho la atención y estaba en el mundo de Washington, D.C., que es una ciudad muy cosmopolita. Tenías el Banco Mundial, el Fondo Monetario, tenías todo ese tipo de organismos internacionales y me llamó mucho la atención y tuve la oportunidad de estudiar ahí. Era una época muy difícil en el Perú en esa época. Estábamos terminando prácticamente el primer gobierno de Alan García. Las oportunidades en Perú eran bien complicadas y se me presentó esta oportunidad de estudiar en Estados Unidos. A diferencia de otras personas que estudian el pregrado en Perú, en buenas universidades en Perú y hacen las maestrías afuera, yo tuve una carrera bien interesante en el sentido de que hice mi pregrado en Estados Unidos y regresé a trabajar en una compañía en Perú que se llama Cargill. Cargill es una compañía de granos, es privada, es una de las compañías más grandes del mundo. agrícola, sí. Exactamente. Y aunque no lo creas, empecé tradeando café. Ese fue mi primera oportunidad en el mercado financiero, si quieres verlo así. Y con Cargill tuve la oportunidad de viajar mucho. Tuve la oportunidad de viajar a Argentina, a Venezuela, a Ecuador. ¿Qué edad tenías? Tenía 25 años y acabé trabajando en Minneapolis, que es la sede de Cargill, y en Colombia. Entonces, creo que para la edad que tenía, cerca a los 28 años, tenía estudios en Estados Unidos, trabajo en Perú y una vuelta en Latinoamérica y trabajo en Estados Unidos. O sea, una edad muy corta. Tuve esa suerte. De ahí, siguiendo adelante, como estábamos en Colombia con mi familia, tenía una esposa, mi esposa y mi hija, decido salir de Cargill, porque en Cargill lo que hacía, si bien empecé en café, terminé en el área que se llamaba Financial Market Group, que hoy en día se conoce como Black River, que es un hedge fund. Pero en Cargill lo que hacíamos era Trade and Structured Finance. ¿Qué significa eso? Lo que tratábamos de hacer era usar los flujos de comercio exterior de Cargill para tomar ventajas financieras. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, en Colombia entrar dinero en esa época te cobraban muchísimo dinero, a menos que lo tuvieses por 1 o 2 años. Nosotros traíamos pre-export financing a Colombia y podíamos tener la plata por 180 días en Colombia y se invertían a tasas muy interesantes y después se repagaba a los bancos de afuera. Utilizando el flujo, claro, arbitraje exactamente, usando un flujo de comercio exterior que salía de Estados Unidos, nunca pasaba por Colombia, pero ya a Perú, por ejemplo. Pero la documentación pasaba por Colombia. Trabajé 6 años en Cargill y después tuve la oportunidad yo tenía mucho interés en entrar a mercados más en línea, porque Trade and Structured Finance, si bien es cierto, es un área muy interesante, pero no es el negocio de compra y venta de papeles de forma en línea inmediata. Y tuve la oportunidad de regresar al Perú en el año 98 más o menos, y entré al Banco Crédito. En el Banco Crédito estuve trabajando en el área de mercado de dinero, más que nada haciendo trading de monedas. Y es ahí que decido, ya tengo experiencia en el exterior, estudios en el exterior, hagamos una maestría. Y tomé la decisión de hacerla en la Universidad del Pacífico, una maestría en finanzas. Tuve la oportunidad de tener muy buenos profesores, Carlos Casas, Eduardo Morón, Julio Velarde, una gama de profesores muy interesante y que me ha servido para enfocar mi carrera más hacia el lado de mercado de capitales y financieros, si quieres verlo así. Cuando nos conocimos creo que estabas en Macquarie, ¿no? El banco australiano, ahí en Miami. Correcto. Esa es la segunda vez que me voy a vivir a Estados Unidos. Se nos presenta una oportunidad a mi familia y terminé trabajando en Florida en Macquarie. Macquarie es el equivalente de Goldman Sachs, pero en Australia. Claro. Es un banco de inversión y empezamos toda la división de mercados emergentes. Y más que nada, mi función ahí fui director
y me encargaba de manejar todos los libros propietarios de Macquarie para lo que era mercado emergente, hablando de deuda externa y manejando todo lo que es deuda de gobierno como deuda corporativa, y todo lo que era los riesgos de tasa de interés y los riesgos de credit default swaps y esas cosas, ¿no? Digamos una... Perdón, sí. ¿Y cómo así te gusta más la renta fija? Porque con tu experiencia, digamos, de commodities, derivados, equity, uno pensaría que la renta fija es el mercado en realidad más tranquilo, ¿no? Si los otros son de alta volatilidad. ¿Cómo te nace esta pasión por la renta fija? Como te digo, es un tema de momento, de oportunidades que se dan. Yo venía del área más de commodities, área más de trade and structured finance, arbitrando tasas de interés. Me llamaba mucho el negocio de tasas de interés. El negocio de acciones, si bien es muy interesante, creo que el mercado de renta fija global, los jugadores que están metidos son más institucionales, pensaría. En el equity tienes tantos profesionales como gente individual y bancas privadas, y tienes otro tipo de inversionistas en la mezcla. Eso más que nada es lo que me llamó más al lado de renta fija, me llamaba mucho... Es un mercado mucho más grande también, ¿no? Renta fija es mucho más grande que el mercado de acciones. Correcto, es un mercado mucho más grande. Sí, o sea, aparte una idea de la deuda global que tienes en el mundo ahorita es cerca de 300 trillones de dólares. El accionario creo que no llega ni a 70, ¿no? Exacto, exacto. Y además ahora el principal jugador en renta fija es el Banco Central, entonces tiene que apostarle en contra del Banco Central si quiere hacer plata. Es válido, lo que tú dices ahora, antes tú tenías a lo que se llamaban los bond vigilantes, que eran los que te controlaban el nivel de tasas de interés, sobre todo en los sectores de 10 años, porque los bancos centrales generalmente tienen el control en la parte corta de la curva. El sector de 7, 10, 30 años lo manejan, o lo manejaba el mercado, si quieres verlo así. Y lo que se llamaban los bond vigilantes, cuando tenían un sesgo de que la inflación se iba a incrementar, era que vendían los tesoros de largos y manejaban el yield curve, si quieres verlo así, o la curva de rendimientos. Hoy en día esa función, en muchas partes del mundo, la está tomando el Banco Central, efectivamente, como tú lo dices. Y dentro de estos mercados, ¿quiénes son tus héroes? ¿Tienes algún portafolio manager en particular, uno o dos, que los consideras como benchmarks a seguir? Mira, le tengo mucho respeto, aunque al final de su carrera tuvo bastantes sesgos en la manera como hacía las cosas. Bill Gross, Mohamed El-Erian, de PIMCO, esa escuela me parece muy interesante. También me parece era una combinación macro-markets, ¿no? O sea, el área muy macro y el otro es muy markets, ¿no? Exacto, exacto. También tienes a Jeffrey Gundlach, de DoubleLine, que viene de TCW, que estas companies de West, que manejan como 40, 50 billion en activos, muy metidos en mercados emergentes. Me parece que es muy bueno. Ray Dalio, por el lado de hedge funds. Esos nombres, Howard Marks, que más que nada es más distrés, pero son personas que tú tienes que escucharlas cuando hablan. Personas que tienen un view muy marcado y un view secular importante para la toma de decisiones. Cuando ellos hablan, hay que parar un momento a escuchar porque siempre te van a dar un mensaje que te va a servir para las inversiones. ¿Cómo calificas la renta fija en Perú? ¿No? O sea, digamos, hemos tenido 10 años, 15 años de evolución, pero todavía seguimos siendo, estamos en qué etapa? ¿Muy rezagados todavía? ¿Nos falta un montón? ¿O ya nos ves en una etapa intermedia? Porque tú has estado en Estados Unidos, obviamente que es el mercado top más desarrollado, pero ¿cómo nos ves? O sea, ¿cómo calificas el ecosistema entre bancos, otros jugadores de renta fija en Perú? Es una pregunta interesante y muy válida. Yo creo que la renta fija en el Perú, la dinámica ha mejorado muchísimo en los últimos años. Los volúmenes que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas de emisión en deuda local es importante para generar un mercado, para empezar. Los números macro de Perú han ayudado en ese sentido. Creo que el Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho una labor excelente, al igual que el Banco Central de Perú, que lo califico como uno de los bancos centrales emergentes mejor manejados, al igual que Banxico en México, por ejemplo. Pero en el caso de la pregunta específica que me haces, lo que le falta al mercado peruano es una dinámica de swaps o de productos derivados que ayuden a los bancos a hedgear sus portafolios. ¿A qué me refiero?
nosotros como fondo de pensiones, en las compañías de seguros, no tenemos ningún problema por nuestro horizonte de inversión de invertir a largo plazo y tomar riesgos de duración muy extendidos, muy grandes. Los bancos tienen un problema grande porque ellos son más que nada regidos por P&L, y si no tienen productos derivados que ayuden a hedgear sus posiciones o sus portafolios en determinados niveles de tasa de interés, el apetito o toma de riesgo por parte de ellos va a ser muy limitado, porque la probabilidad que tienen de perder en tasas muy bajas y no poder hedgear sus portafolios porque no pueden tomar una posición corta o no pueden hacer un swap de pagar, de recibir o pagar tasa, hace que su labor sea bien complicada. Entonces esa dinámica yo creo que si se puede incrementar en el Perú, y he visto varias iniciativas en algunos bancos tratando de llegar a hacer esta curva swap o curva flotante para que los inversionistas tengan la posibilidad de entrar y hedgear sus portafolios. Eso ayudaría mucho a que la entrada de flujos a Perú sea mayor, a hedge funds, por ejemplo. Claro, pero para que eso exista, el gobierno tiene que ya animarse a emitir T-bills, ¿no? O sea, papeles de muy corto plazo, 3 meses, 6 meses, 9, un año. Es válido. Lo que pasa es que ten en cuenta que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene una... ¿Por qué tienes si tú ves la duración de la deuda de la curva soberana de Perú, es una de las curvas que tiene la mayor duración de muchos de los mercados? Y la razón de eso es que el Ministerio de Economía y Finanzas busca emitir a más largo plazo porque la presión tributaria que tiene el país es baja. Si tú tuvieses una presión tributaria mucho más alta, 40, 50%, por cierto, un número alto, entre 30 y 40, como puede tener Estados Unidos en sus momentos que ha tenido, no tienes ni un problema de emitir a corto plazo, porque no tienes el riesgo de que por alguna razón te falte flujo, o tu flujo de caja no cuadre para poder pagar tu deuda de corto. En el caso de Perú, como su presión tributaria está entre 13 y 14, y en este momento es una presión tributaria hasta más baja, te diría, ellos tienen mucho temor de tener deuda de corto plazo y prefieren, y siempre están sesgados a extender la duración de la curva, que es una práctica sana. O sea, para el gobierno es una práctica sana emitir a largo plazo. Sin embargo, de acuerdo contigo, para poder crear esa curva necesitas puntos más cortos. Ahí sería interesante de repente, o que puede tomar una labor de esa naturaleza que no necesariamente es deuda pública, es el Banco Central a través de sus certificados de depósito, que podría ayudar en ese sentido. Pero es un proceso, ¿no? Es un tema que se tiene que poner. Ahí es un trabajo más que nada de los market makers, diría, de los bancos. De acuerdo. Bueno, pasemos por favor a tu presentación. Sé que nos has traído una interesante presentación. Recuerda, no más de 25 minutos, mi estimado. Está bien, cuando falte, mira, son 20 slides, puedo tratar de ir lo más preciso posible. Si me estoy demorando un poco, me pasas la voz y aceleramos. ¿Te Y parece? también te pediría, tenemos una audiencia bien diversificada, de institucional, pero también hay gente de wealth management, incluso algunos estudiantes. Te pediría, digamos, ser preciso con unos conceptos, porque obviamente el mercado de renta fija es bien sofisticado y yo te conozco, entonces te pido que simplifiques un poco para todo público, por favor. Perfecto, no hay problema. Haremos lo mejor posible. Déjame Listo. tratar de poner la presentación acá. No sé si la llegan a ver, Melvin. Ahora sí. Se ve Ya, perfecto. ok. Vamos un poco. Antes de empezar la presentación, quiero lanzar un breve mensaje. ¿Ya? Muchas de las inversiones que hacen las AFPs o los fondos de pensiones, dado la naturaleza del negocio que tenemos, tienen distintos horizontes de inversión. Y estas estrategias se basan en horizontes de inversión seculares, que son 5 años, entre 3 y 5 años, cíclicos, cuando buscamos un año, y tácticos, que generalmente para el caso de renta fija son entre 3 y 4 meses, que más o menos cuando tú tomas una posición o haces un valor relativo, que es comprar o vender un activo, se demora 3 meses en materializar la estrategia. Antes de empezar muy rápidamente, ¿qué ha pasado el 2020? Ha sido un año muy interesante para lo que es el mundo y muy complicado. La primera mitad del año ha sido caracterizada por el fuerte volatilidad generada por este factor exógeno biológico que no controla nadie, y es un tema de salud, que ha creado esta incertidumbre a nivel global y que hizo que los mercados financieros colapsaran. Lo interesante de todo esto es que no viene o no es ocasionado en ningún momento por un tema económico
o de una industria en particular, como sucedió en la crisis pasada, que fue el 2008. Déjame avanzar un poco el... No sé por qué no tengo el control. Ahí está. Esta pantalla que está acá muy rápidamente, a la izquierda tenemos todos los mercados y los factores dentro que vemos, y los mercados que están en rectángulos son mercados de renta fija más que nada, pero lo que quise hacer es alinear todos los mercados que tenemos y que podemos invertir los fondos de pensiones, y lo que tenemos a la derecha son los retornos que has tenido en el año hasta julio 30 del 2020. Cuando lo vemos a primera impresión, pareciera que no hubiese pasado nada. Tú dices, sí, tú dices activos que subieron, activos que bajaron, pero más adelante les vamos a enseñar, y sobre todo enfocado más que nada a renta fija, la volatilidad que has tenido en el medio. Algo importante que quiero mencionar acá es, si tú tuviste un portafolio balanceado, depende cómo el portafolio manager o el equipo del fondo hizo la allocation de capital, es decir, sobreponderó, por ejemplo, tesoros, tuvo un rendimiento de 11%, pero si sobreponderó Perú en el lado de equities, hubiese tenido un retorno negativo de 16%, como lo vemos en la parte inferior, roja. Entonces, lo que quiero mencionar es, mucho va a depender del asset allocation, y que cómo la estrategia y los grupos de inversiones hacen la estrategia de inversión viendo un horizonte hacia adelante. Otra cosa que quería mencionar acá es, miren el retorno del S&P 500, que está en el medio de la presentación, de la pantalla, ¿no? El rendimiento ha sido 0. Quiere decir que si tú te indexaste al S&P 500 como portafolio manager, el retorno tuyo de este año es 0. Pero lo que es muy interesante es que si vas a la parte superior y ves el segundo activo o mercado que más ha caminado, es el S&P 500, pero growth, que es crecimiento, o acciones que están ligadas a crecimiento, tecnología, por ejemplo, al igual que el Nasdaq. Si tú inviertes en acciones del S&P 500 que estaban más sesgadas al factor value, que está abajo, tuviste un rendimiento de 14% negativo. Ya pueden ser financieras o cíclicas que entran en ese bucket. El mensaje que lanzo es, mucho depende de lo que hizo el manager para tener el retorno correcto, pero en un fondo multiactivo, el retorno que querías tener aproximadamente, si has hecho una buena allocation de capital, debería estar en ese rango. Antes de continuar, quería llevarlos un poco a 30.000 pies de altura, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros como fondo de pensiones? Lo que tratamos es de analizar el mercado en un horizonte de inversión de muy largo plazo. En el caso de nosotros, puede ser, como dije, 3 a 5 años. Y estas son las tendencias que estamos viendo a nivel global, que están haciendo que los fondos, la economía global y los mercados financieros tengan volatilidad. Algunos de estos eventos ya lo estás viviendo, y voy muy rápido por ellos. Hegemonía global, tienes una lucha ahorita entre Estados Unidos y China. Tecnología, Amazon, Zoom, todas estas plataformas que antes ni se te ocurría que ibas a usar, ahora las estás usando. Nunca había escuchado de tantas plataformas para tener conversaciones con gente o reuniones por internet. Envejecimiento poblacional, deuda global, como le comenté a Melvin, tienes 300 trillones en deuda, tienes 80 trillones en crecimiento de PBI mundial, tienes una deuda PBI 300%. Populismo, lo ves en Estados Unidos, lo ves en Brasil, y posiblemente lo ves en otros mercados de Latinoamérica, Argentina, por ejemplo. Y salud, lo acabas de mirar ahorita con el COVID-19. Entonces, todos estos factores están afectando el mercado y posiblemente lo afecten para adelante. Y el mensaje que lanzo es el resultado que ves a la derecha. Esa es la tasa de bono de 10 años. De los últimos 40 años, venimos de tasas de 16% a tasas de 0,55. Y la inflación también hacia abajo. Más adelante vamos a ver por qué sucede esto, que es un poco el resultado de lo que estamos viendo con el outlook secular, pero qué podemos ver hacia adelante. El outlook económico. Muy rápidamente, si vemos al gráfico de la izquierda arriba, es el índice de manufactura. No voy a entrar en detalle de los últimos 12 años, los últimos 8 años que estoy analizando ahí, pero sí, si vemos desde el 2017, todo el índice de manufactura ha entrado en desaceleración. Y la caída que ves en el 2020 es más que nada por el COVID-19 y ves un rebote muy rápido. Algo importante de este gráfico es que cuando esa línea está debajo de 50, estás en un periodo de contracción económica. Cuando la línea está arriba de 50, el índice, estás en un momento expansivo. Este movimiento que ves en B, esta recuperación, no es una recuperación, es una recuperación por la base que estás midiendo. Pero no es que estás mejorando muchísimo, simplemente lo que estás haciendo es entrar a tu media nuevamente. Y muy probablemente de aquí en adelante estés muy cerca a 50, que es una zona neutral de crecimiento. A la derecha, como le dije, es la presión inflacionaria que vemos en los últimos años,
acá vemos un periodo más largo y simplemente es desinflacionario. Y abajo lo que sí quería mostrar, y que me parece que es muy interesante, es la volatilidad. Esta es la volatilidad realizada. Y vemos lo que marco son el periodo de 2008 y el periodo de 2020. Si vemos esos dos puntos, lo que puedes ver, y en el medio tienes una volatilidad relativamente baja, y eso es causado por la represión financiera que habló Melvin hace un momento, de los bancos centrales, a través del QE. Y los picos que ves ahí, es que cuando se presentan estos eventos de riesgo, o de volatilidad o exógenos que hacen que el mercado colapse, los spikes en volatilidad que tienes son abismales. Y también esta volatilidad se genera porque los intermediarios financieros, los bancos, los libros que tienen hoy en día para poder aguantar la toma de riesgo son menores a lo que tenían antes. Como bien dijo Melvin, un fondo como BlackRock maneja 7 trillones o 8 trillones en activos. Un banco de inversión o el conjunto de bancos de inversión que son los que dan liquidez en renta fija, en su conjunto manejarán 300 billones. No hay forma que aguanten el riesgo como lo aguantaban en el año 2008 o antes del 2008. Por eso que tienes estos spikes en volatilidad muy, muy radicales. ¿Qué es lo que vemos nosotros cuando vemos y analizamos estas volatilidades? Este indicador es un indicador de condiciones financieras. No solamente vemos nosotros el equity o los spreads, lo que hacemos es el conjunto de factores que hacen que las condiciones financieras o estén estresadas o estén laxas. Estas condiciones financieras es el tercer mandato que tiene la Reserva Federal de manera implícita, si quieren verlo así, que es inflación, empleo y estabilidad financiera. Y lo que trata la Reserva Federal es que estas condiciones financieras se mantengan lo más relajadas posibles para que la economía se pueda crecer sin inflación y a pleno empleo. Este índice que está acá recoge los tres variables que pongo a la derecha, que son mercado de dinero, mercado de bonos y mercado de acciones. Y simplemente lo que trato de mostrar acá es que en el 2008, en el gráfico de arriba a la izquierda, el estrés del mercado alcanzó niveles abismalmente superiores a lo que hemos encontrado el día de hoy. ¿Por qué esa diferencia? ¿Y por qué creemos que el estrés que hemos visto ahora es menor que el que vimos en el 2008? Es por la reacción de la Reserva Federal. La Reserva Federal en el 2008 se demoró o se dilató un poco más su playbook, si quieres verlo así, y ahora sí sabía con más claridad qué es lo que tenía que hacer. Y era inundar de liquidez el sistema financiero y apoyar a todos los activos que estaban en ese momento cayéndose. Y lo que hizo fue lo que vemos a la izquierda, muy abajo, que son todas las acciones monetarias que hizo. A esto tienes que añadirle todo lo que hizo el lado fiscal, que son los cheques que mandaron en Estados Unidos, al igual que hizo Perú. Todo eso es la parte monetaria. ¿Qué sucede con esa inyección de liquidez que hace la FED? Esto que tengo acá es el balance de la Reserva Federal. Y hagamos un recuento. Tengo el balance de la Reserva Federal y la otra línea es el S&P 500. Y lo pongo ahí para que vean la correlación. Definitivamente, cada vez que el Banco Central empieza a comprar, el equity market se siente más cómodo porque los niveles de volatilidad se caen. Y el mercado se pone mucho más, con más tranquilidad a recoger activos financieros. Esto que está acá es lo que está pasando el día de hoy. Y la gente se pregunta, ¿pero por qué sube el mercado? Sí, está caro, estamos de acuerdo. Pero hay, diría, 4, 5, entre 5 y 6 trillones de plata adicional que se ha generado en los últimos 3 meses y que está buscando retornos. Lo que quiero mostrar es simplemente, lo que ven ahí, ese cuadro en cantidad de números, es que son los diferentes QEs, o quantitative easing, que hacen los bancos centrales. Y lo que quiero mostrar es que el del 2008 al 2014, el QE 1, QE 2 y QE 3, que fueron un periodo de 6 años, el Banco Central de la Reserva Federal compró cerca de 3.5 trillones de dólares en activos. Y en el QE 4, en 3 meses, ha comprado 3 trillones. Y ese es el efecto que vemos en los mercados financieros y en el balance de la Reserva Federal. Voy diciendo rápidamente. ¿Qué sucede con este balance? Vas a ver los retornos ahora, qué sucede con los retornos de renta fija. Estos son los retornos que vemos en renta fija. En la lámina inicial les puse el retorno de muchos de los activos, ahora me enfoco en los de renta fija. Y acá ven la volatilidad que hemos tenido. Ya no es el retorno total del año, sino está viendo el retorno por periodo, por trimestre. A la izquierda tengo el activo libre de riesgo, que son los bonos del tesoro, que han rendido 10%. Y si ven, el primer trimestre rendió 8%, pero el segundo trimestre y en julio no ha hecho gran cosa. Y el retorno que tienes en el año es de 10%. Cuando ves todos los activos que siguen, que son activos de riesgo,
un underperformance en el primer trimestre, importante, y el segundo trimestre, un escenario de risk-on. Un risk-on más que nada impulsado por política monetaria y ayuda fiscal. Y algo que es importante es que la información que tenemos del virus el día de hoy es un poco mejor la que teníamos antes. No quiero entrar en mucho detalle ahí porque no soy un experto en la parte de medicina, pero me parece que la información que tenemos el día de hoy ayuda muchísimo. Así estamos el día de hoy con algunos retornos, se ven retornos muy cercanos a cero, si quieren ver así, entre -4, +4 en el año. Pero la volatilidad que has tenido ha sido abismal. Si tuviste overweight o underweight en uno de estos activos, muy probablemente estás en proceso de recuperación de esta rentabilidad. ¿Qué es lo que está pasando con los fondos de pensiones el día de hoy y con muchos de los manejadores de activos? ¿Qué vemos para adelante? Es la pregunta. Y eso es muy importante y lo vamos a ver en el siguiente slide. Lo que tengo a la izquierda, si no muchos no lo saben, son los dots. ¿Qué cosas son los dots? Cada una de esas bolitas amarillas representa a los gobernadores de la Reserva Federal. Los gobernadores de la Reserva Federal se juntan todos los meses y cada 3 meses dan proyecciones económicas. Estas proyecciones económicas o forward guidance que da el Banco Central que le dijo en junio, es que dijo que iba a mantener la tasa de interés entre 0 y 0.25 por los siguientes 2 años. La tenía en 1.50, 1.75. O sea, bajó 150 puntos básicos en el lapso de 20 días, un mes, por la premura que tenía de aliviar las condiciones financieras que estaban estresadas en ese momento. Algo parecido al playbook que el Banco Central copió y hizo, y lo vamos a ver más adelante. Y lo que tengo a la derecha es muy simple lo que nosotros empezamos a mirar y empezamos a analizar, que es muy sencillo. Lo que tratamos de ver nosotros como inversionistas es qué va a pasar con el activo libre de riesgo. Y lo que tengo acá es el bono del tesoro, la curva spot, que es la línea morada, la más abajo, de un mes a 3 años está muy plana. Y ahí vemos el bono de tesoro a 10 años que está en 0.55 básicos. Usamos tasa forward, que es un instrumento que usamos bastante para poder ver a dónde se van las tasas. Y en un año vemos que la tasa del bono del tesoro se va a ir a 0.70. Y en 2 años a 0.82. Basado solamente en análisis y en fórmulas económicas y cálculos. No tiene nada que ver con elecciones, con lo que pueda suceder en Estados Unidos, ni nada de eso. Simplemente es cálculos matemáticos que hacemos para ver dónde se van a situar las tasas de interés. Adicionalmente a eso, hacemos un modelo interno y lo que hacemos es lo que se ve en el siguiente gráfico, con el siguiente lámina. Lo que hacemos es, agarramos el Overnight Index Swap, que es una tasa en la cual se intercambian los bancos de fija por flotante, y a un mes la llevamos a un año, para ver dónde está esta tasa en un año, y vemos, basado en regresiones, dónde se va a fijar la tasa de 10 años, del bono de tesoro de 10 años basado en este modelo. Si vemos a la derecha el R cuadrado, que más que nada lo que me da es la señal de que hay que el modelo es muy predictivo, como está cercano a 1, está 0.90 ahí, a la derecha, me dice que la tasa del bono del tesoro se va a encontrar en 0.65. Y con este modelo lo que puedo hacer es sensibilizar. Entonces lo que yo digo es, esta tasa de 0.65 se parece mucho a la tasa de 0.69 que mostré en los FRAS, el de la lámina anterior. Y lo que hago simplemente es sensibilizo la tasa y me da que más o menos la tasa se va a mover, si la tasa del swap se me va a negativo 15, el bono de 10 años se me va a ir a 50 básicos. Y si la tasa se me sube 25 básicos, la tasa del bono del tesoro de 10 años se puede ir hasta 0.87 y muy cercano a 0.90. Entonces yo tengo un framework de trabajo entre 0.50 y 0.90. Si alguien me pregunta hoy día cómo está la tasa del bono del tesoro, estás en 0.53, 0.54, creo que estás en una zona un poco cara. Y me da un poco más de la sensación de que podría estar vendiendo ese bono del tesoro en estos niveles, por mis modelos que estoy identificando. Esto me sirve simplemente a mí para poder determinar más adelante cómo se van a mover mis otros activos. Algo más importante que es para los inversionistas de renta fija son 2 cosas: el riesgo de crédito y el riesgo de inflación. Y por eso voy a la siguiente lámina. A la izquierda tenemos el Core PCE, que es un indicador de inflación que usa la Reserva Federal. Si vemos en los últimos 10 años, la Reserva Federal ha tenido en 2 ocasiones esa tasa de inflación arriba de 2%, que es su meta, objetivo. En los demás periodos no ha podido llegar a esa meta. Y eso es algo que los tiene muy preocupados, porque necesitan llegar a su meta de inflación y por ahí quieren sobrepasarla. Y ahorita están en un trabajo muy grande tratando de sacar un resumen de los instrumentos disponibles que van a tener para adelante. En septiembre lo van a divulgar,
para poder manejar sus instrumentos financieros para tratar de llevar la inflación al nivel que se creen adecuado. Y lo que está a la derecha es el break-even inflation, que es lo que usamos nosotros como inversionistas, y es la diferencia entre las tasas nominales y la tasa de los TIPS. Es para poder medir correctamente dónde está la inflación o lo que espera el mercado en los siguientes 10 años, dónde se va a mover la inflación. Y si bien está en un punto de 1,55, que es bajo, viene subiendo ligeramente. El punto más bajo fue 0,55, o 0,50, si no me equivoco. Y hemos subido casi 100 básicos. Quiere decir que las expectativas de inflación están subiendo ligeramente y están yendo a un nivel más normal, de acuerdo a lo que debería estar el mercado. Haremos un poco de crédito. Y quiero seguir avanzando, que leí los dos riesgos. Uno es inflación y el otro es crédito. Acá tengo todas las clases de activos, como les dije hace un momento, y los tengo ordenados de acuerdo a la tasa de interés, al rendimiento que tienen hoy en día. Y he marcado dos que están a la derecha. Uno es lo que se llama US High Yield y otro es CENBI LATAM. Me voy a enfocar en estos dos mercados porque tienen rendimientos iguales. Y no quiero agarrar y hacer un ejemplo con todos los activos. Y lo que tengo abajo es más que nada las características de cada asset class. Por ejemplo, si tú comprases Bunds, que son los bonos del tesoro alemán, tu retorno es 0,70 negativo. La duración que tienes es 6,1, tienes un beta contra el tesoro y tienes un beta contra el S&P. Y tienes un rating. Eso es importante para ver cómo quieres armar tu portafolio. ¿Quieres tener un portafolio en general con estos activos que se acerque más al tesoro o que se acerque más a tus índices accionarios? Eso es un poco lo que nosotros tratamos de modelar para identificar hacia dónde queremos movernos y cuánta correlación o cuánto beta queremos tener contra el tesoro o contra el mercado accionario. El beta es un indicador de sensibilidad y la correlación es simplemente, te indica que si un mercado va en una dirección, el otro mercado, si tiene una correlación alta, va a ir en esa misma dirección. O sea, tienen una diferencia muy sustancial ahí. Vamos analizando rápidamente el siguiente slide. Acá lo que tengo es lo que les indiqué. Perdón. Tengo la correlación en el eje X y tengo las tasas. Acá lo que estoy tratando de ver es qué activo está más correlacionado con el S&P. Y claramente con lo que veo es el high yield es un mercado que está muy correlacionado con el S&P. El CME tiene menos correlación, pero las tasas de interés son muy parecidas. Entonces acá como portafolio manager uno lo que tiene que decir es, ¿quiero tener más correlación al S&P o no quiero tener más correlación con el S&P? Si no quiero tener, muy probablemente haga un overweight a CENBI LATAM o a bonos corporativos emergentes, más que a corporativos high yield americanos. Esa es un poco la decisión que tratamos de tomar. Y el beta, que es el siguiente gráfico, es lo mismo. Pero acá lo que el beta es me mira la sensibilidad. ¿Qué tan sensible es el portafolio al movimiento, tanto en este caso del mercado accionario? Y definitivamente el mayor beta que tengo es con high yield. Por lo tanto, depende de la estrategia que tenga cada manager, a dónde quieres poner el portafolio de riesgo del activo renta fija. Adicionalmente a eso vemos los spreads. Arriba tengo el spread de high yield y abajo tengo el spread de los corporativos latinoamericanos. Y la historia que he puesto en el eje de abajo es una historia desde el 2008 para que se den cuenta la magnitud de cómo se aumentaron los spreads de riesgo y de crédito en los activos. Y lo que simplemente trato de modelar acá y ver es qué activo de riesgo, tanto el corporativo mercado emergente o el corporativo americano de high yield, en el spread actual, me paga más. Y lo que tengo arriba simplemente es un análisis con una probabilidad de default de 30% en ambos casos. Usamos un modelo de Merton y me da la probabilidad de default que tengo en cada mercado, por el spread que tengo actualmente. Es decir, si en CENBI LATAM tengo un spread de casi 500 básicos, tengo una probabilidad de default de 7,1. Mientras que en US High Yield tengo un spread mayor y tengo una probabilidad de default mayor. Entonces yo tengo que decir acá, mirando hacia el futuro, dónde tengo la mayor cantidad de probabilidad de default y si el riesgo que estoy asumiendo a los spreads actuales me los está pagando. Algo que voy concluyendo acá es que CENBI LATAM es el que más me empieza a interesar. ¿Por qué? Porque tengo menos correlación con el S&P, que el S&P creemos que está en una parte alta de retornos en el año. Por eso quiero estar un poco alejado del S&P, preferiría comprar bonos corporativos emergentes. Y tenemos un target que más o menos te podría decir, estás en
ahorita estás en 4,75 puntos básicos de spread, creemos que puede ir hasta 325 sin problema. Eso que está ahí más o menos con la duración que tú tienes actualmente, que es de 5,5, te da un retorno estimado de casi 8% en un año. Creemos que esa es la dinámica que vemos en Zenvi. Creemos que podemos tener, dados los spreads actuales, si no sucede ningún evento de riesgo, podemos tener un retorno de 8% en el año siguiente, con cupones y por aplicación de capital. Y en el caso de High Yield, se acerca más a 6, 6,5. Esa es la diferencia que estamos viendo en este momento. Entrando en mercados locales, y voy avanzando para ir acabando con la presentación, pero quiero tocar estos temas que creo que son muy importantes. En mercados locales es un activo nuevo, y este activo nuevo tiene mucho valor, pero tiene mucha volatilidad, porque tiene varios factores que te traen retorno. Uno es la apreciación de capital que tienes en estos bonos, otros son las monedas de los mercados locales, y otro obviamente es el carry. Lo que quiero mostrar acá, y en la lámina de arriba, en la parte de arriba del gráfico, es la tasa de interés real que tienes en estos mercados. Simplemente lo que hago es la tasa nominal menos la inflación esperada. Y lo que te da es que estos mercados, y los mercados latinoamericanos que están en rojo, son los que mayor tasa real me están dando. Bueno, tienes a Sudáfrica e Indonesia que te dan una tasa real muy interesante. Pero dentro de lo que es Latinoamérica, o dentro de lo que es el mundo emergente y también desarrollado, los países de Perú, Colombia, México, Brasil son los que más tasa te dan. Y me parece eso que está ahí que no es una ventaja muy interesante, porque lo que puede suceder es, puedes tener mucha entrada de capitales a la región si es que sean las condiciones necesarias. Y abajo tengo lo mismo, pero incluimos el riesgo de crédito, los CS de 5 años. Y con eso tienes ya el riesgo, la tasa de interés de los países, las tasas de interés ajustadas por inflación de sus países, esperada, y por los riesgos de crédito. Y si vemos México en Latinoamérica, México es el que te está dando el mejor rendimiento, seguido por Perú. Después viene Colombia y Brasil en ese orden, ¿no? Y van cambiando los países conforme te acercas en los ejes. Turquía, por ejemplo, es un mercado que tiene tasas de interés nominales bien altas, pero cuando lo ajustas por tasa de inflación o por riesgo de crédito, es un país que la verdad que deberías evitarlo porque tiene un problema de balance de pagos muy grande. Esta es una pregunta muy interesante y la quiero tomar unos minutos, Melvin, ¿ya? Esta lámina es muy simple, ¿ya? Y es una pregunta que tuve una discusión, no discusión, sino una conversación que tuve con un trader de un banco local hace poco. Lo que tengo acá simplemente es el bono del tesoro de 10 años, perdón, el bono del soberano de 10 años, que es el soberano 2031, que actualmente te está rendiendo 3,92. Abajo tengo la tasa de referencia del Banco Central, en la línea de color, y en la línea celeste tengo la inflación. Y el trader me comentaba y me decía, Renzo, ¿tú no crees que las tasas nominales están muy bajas? Y que ya llegamos al punto más bajo de las tasas nominales. Y yo le dije, mira, no lo puedes ver con esos ojos, tienes que hacer un análisis relativo y ver cómo está el mundo. Y vamos a hacer te voy a hacer un ejemplo, le dije. Vámonos a enero de 2016, que era cuando las tasas nominales del soberano 31 estaban a niveles de 8. La tasa más alta que ha tenido ese instrumento financiero en los últimos 7, 8 años. Analicemos dónde estaba la tasa del Banco Central en ese momento. Estaba en 4,25. ¿Ok? La pendiente de la curva medida por la tasa de referencia y el bono de 10 años, que en ese momento es un bono de 15, es de 375 básicos, la pendiente. La tasa de referencia y el bono de 15 años. Y si lo medimos como tasa real, en ese momento la tasa nominal era 8 y la tasa real y la inflación era 4,60, como lo ves en el pico que es ahí en ese momento en el 2016. Esa diferencia me da una tasa real de 340 básicos. El escenario el día de hoy es un escenario muy similar. Tienes al Banco Central de Perú con una tasa de referencia en 0,25, tienes la tasa del bono nominal en 3,92, la diferencia de eso te pone la curva en 367 básicos. Estás igual en la misma posición que tenías hace 5 años. Y la inflación, si bien es cierto, la tienes en 1,86, pero algo que es muy importante y que nosotros en los fondos estamos muy atentos a la nota que saca el Banco Central y al forward guidance que te da Adrián Armas al día siguiente cuando se da la nota. El forward guidance que da el Banco Central es que este año tienes una inflación cercana a 0 y el próximo año una inflación cercana a 0,50. ¿Le creemos o no le creemos? Yo sí le creo, porque si tú ves las dos variables que ve el Banco Central para manejar su política monetaria son dos. Una que es la explícita, que es el rango de inflación, en 2% más o menos 1.
Y el otro es el output gap. Y el output gap de Perú, tienes un PIB potencial de 3.7 y el Perú va a crecer este año, de crecer por lo menos entre 13, 14 o 15%. Y el próximo año va a tener un efecto rebote. Pero yo creo que es más que nada por la base. Tu crecimiento se ha retrocedido 5 o 6 años. Entonces yo sí creo que lo que el Banco Central está diciéndote como forward guidance hace mucho sentido. Entonces yo no puedo esperar que la inflación esté en 0,05 para poderme comprar instrumentos financieros o bonos. Tú me dices, si me gustan los bonos soberanos, me encantan. La única razón por la cual los he vendido es por las salidas que han habido mandadas por el Congreso y por el gobierno. Es la única razón por la cual hemos vendido un poco de bonos. Un poco esa fue la conclusión que sacamos, y el trader, dicho sea de paso, a los 2 días me compró 50 millones de soles de soberanos 31. Es un mensaje nomás que quería lanzar que me pareció muy interesante y quería, con una explicación muy simple, mostrarlo. Vamos a FX, ya estoy terminando con esta parte. Son los retornos de monedas en general de la región. Definitivamente has tenido una volatilidad muy grande. Si te gustaron los mercados locales, has sufrido por monedas. Si vemos el peso mexicano, 16% en el año, que es la línea morada azul que está ahí. El real en 22% abajo. El sol muy bien comportado más que nada porque tienes un banco central que hace un dirty floating y estás con 6%. Tú dirías hoy en día el sol se ve caro, pero aunque no lo creas, muchas de las monedas y el trade weighted, no el trade weighted, el tipo de cambio multilateral real del sol hace que no se vea tan caro, estás más en una zona más neutral el día de hoy. Sin embargo, como les voy a explicar más adelante, somos de la tendencia de pensar de que el tipo de cambio, el dólar en general, debía debilitarse. Vas a tener factores idiosincráticos en distintas partes del mundo, emergentes y países desarrollados, que pueden hacer que el dólar se mantenga algo fuerte contra esas monedas o contra esos pares, pero en general pensamos que el dólar debería tender a debilitarse. Y lo voy a hacer en el siguiente gráfico. De nuevo, como les dije, nuestros horizontes de inversión son largos, 3, 5 años. Acá lo que tengo simplemente es, en el eje derecho tengo el déficit, el twin déficit de Estados Unidos, están en eje invertido. Lo que estoy enseñando ahí es el déficit fiscal que tiene Estados Unidos y el déficit en cuenta corriente. Hoy en día estás alrededor de 15%, y eso se descompone 13% más o menos el déficit fiscal, y 2% más o menos, un poquito más de 2% del déficit en cuenta corriente. Y la línea negra es el dólar, el trade weighted dólar en el eje izquierdo. Simplemente lo que trato de lanzar acá es, cada vez que el déficit fiscal se incrementa en Estados Unidos, el dólar tiende a depreciarse. Pero no lo hace inmediatamente, lo hace con un delay de 1 o entre 1 año y 18 meses. Entonces, lo que estamos viendo el día de hoy es, si el déficit fiscal de Estados Unidos se va a mantener, y debería mantenerse, porque estás en un periodo que necesitas emergencia del lado monetario y del lado fiscal, las probabilidades que el dólar se debiliten en el tiempo son muy altas. Si vemos el gráfico de la tendencia, generalmente eso sucede. Ese es el view cíclico que estamos teniendo. Vamos a un view distinto. Estas son tasas reales de Estados Unidos y el sol dólar. Y acá simplemente quiero lanzar un mensaje también por etapas. He puesto circunferencias en distintos escenarios. En 2008, la línea negra es la tasa de interés real en Estados Unidos. Esa es la tendencia que tuvo después de la crisis financiera del 2008. Las tasas reales en Estados Unidos cayeron. ¿Y por qué caen? Porque el Banco Central busca que caigan. ¿Por qué? Porque la Fed necesita tasas reales negativas para que la gente no ahorre, sino gaste, para que crezca, y que las empresas buscan invertir más. Entonces busca tasas reales bien negativas. ¿Qué pasó con el sol dólar en ese momento? Si vemos, hay una apreciación importantísima de parte del sol. Ahora, ¿en una coyuntura distinta? Sí, probablemente. China crecía mucho más, tenía otro tipo de impulsos. Pero los commodities iban para arriba, y ayudó mucho que el sol se apreciara. Pero lo que hace la tasa de interés real negativa es lo que hace que inversionistas tan grandes como BlackRock, que tú lo has dicho, o inversionistas tan grandes como fondos de pensiones americanos y compañías de seguros, empiecen a alocar más de su portafolio, el 5% que tienen generalmente para mercados emergentes lo lleven a 10, y son montos enormes, que los empiezan a desviar hacia mercados emergentes. Esa decisión de inversión no es inmediata, pero se demora entre 9 y 10 meses generalmente en tomar esa decisión y que se cumpla. Entonces, por los que estamos mirando el día de hoy, vámonos hacia adelante. Pero antes de irnos hacia adelante, quiero darles un recuento de esta gráfica. Primero fue las tasas de interés reales, y en el 2013, ¿qué tienes? Bernanke, ¿qué es lo que dice? Se acabó el QE. Vamos a hacer taper tantrum.
vamos a parar a hacer el QE. Y las tasas de interés reales se levantan en el 2013. Y el dólar sol también sube. Y después, ¿qué es lo que tienes? Esa desviación entre tasas reales y el tipo de cambio simplemente es un front running de parte de los inversionistas al discurso que dijo Yellen con el Forward Guidance. Lo que te dijo es, vamos a subir 4 veces la tasa de interés en el 2015, y lo que hicieron todas las monedas, depreciarse y el dólar apreciarse. Y de ahí la historia continúa porque tienes otro tipo de eventos, elección de Trump, en el 2017 las tasas de interés siguieron subiendo, y ahí nos encontramos en el 2018, 2019 y en el 2020, con la crisis que tenemos el día de hoy. Y la tasa de interés real de 5 años ya no está en 1,24, como puse gráfico hace 3 días, sino estamos en 1,30 negativo. Acá hay dos cosas, o las tasas de interés reales suben, o el tipo de cambio, el dólar se debilita. Dado las condiciones que el Banco Central de Estados Unidos te ha dicho, que vas a seguir por 2 años en tasas bajas, y lo más probable es que tenga las tasas de interés reales negativas, el feeling y la sensación que tenemos en el equipo, y que tengo yo, es que los tipos de cambio, el dólar va a terminar debilitándose. Y el sol va a ser una de las monedas que se van a ver beneficiadas. Lógico, tienes eventos idiosincráticos en Perú que pueden hacer que esa dinámica no sea que bajes de 3.50 a 3.30 o a 3 de inmediato, porque tienes factores puntuales, flujos de oferta y demanda de corto plazo, que hacen que la moneda zigzaguee. Pero la tendencia que creemos que va a tener el sol es muy parecida al del 2009, 2010, 2011. Muy probablemente te revalúe, se aprecie. Y no te digo un número, porque te diría un número bien bajo, pero creo que vamos a ir en esa dirección. Ya para ir terminando, es el término de intercambio de Perú. Y acá lo que quiero mostrar es, el gráfico arriba a la izquierda es el cobre. Y ese es el movimiento que ha hecho el cobre en el último año. Nos desplomamos por toda la crisis de salud que hemos tenido, pero ya estamos en 2.90, 2.91 dólares centavos la libra. Que está muy por encima del año. El promedio que tienes ahí en la línea roja son 260. El Perú más o menos exporta, las exportaciones de cobre representan más o menos casi el 30% de las exportaciones totales del Perú. De los 48 billones que exporta Perú, 15 billones es más o menos cobre, el 30%. Y a la derecha tenemos el oro. Cuando hice este gráfico hace 3 días también, el oro estaba en 1972. Hoy el oro está en 2038 y camina a 2050. Y lo que tengo ahí es el oro y tengo la tasa de interés real. ¿Por qué pongo la tasa de interés real de 10 años ahí? Porque el costo de oportunidad que tienes de tener oro es negativo, 0. En el pasado tú decías, ¿invierto en oro o no invierto en oro? El oro no te paga nada, porque tienes un costo por tener oro. Pero como tienes tasas de interés reales tan abajo y negativas, el oro se funciona como una moneda. Si no tengo el costo de oportunidad y tengo las expectativas de inflación que pueden subir lentamente en el futuro, el oro es una buena alternativa. Y lo que tengo abajo, y ya con esto termino, es los términos de intercambio. La línea negra son los términos de intercambio de Perú, y los términos de intercambio es algo muy simple, simplemente es la diferencia entre lo que exportas y lo que importas. Y lo que estoy diciendo es, y lo que estoy mostrando acá es, estamos en 60 en el índice. Si volteas y vas hacia la izquierda, y ves dónde estaba el índice cuando estaba en 60, que es más o menos en el 2012, 2013, en esa línea que ves ahí, y miras dónde estaba el sol dólar, que estaba en 2.60. ¿Dónde está el sol dólar el día de hoy? En 3.55. Yo le digo a los que están comprando dólares, buena suerte, porque muy probablemente el flujo de corto plazo te acompañe, pero estructuralmente sí lo veo que va a tener una debilidad. Como te digo, el tema de Perú, poniendo el tema político a un costado, que sabemos que es un tema de riesgo y que todo el mundo lo tiene en cuenta, si pones eso a un costado, yo te diría a ojos cerrados que muy probablemente veas el tipo de cambio en 3 o 2.80 en los siguientes 2 o 3 años. Si no tenemos un evento que sea disruptivo para el modelo económico que tenemos hoy en día. En el corto plazo vas a tener volatilidad, pero si en las elecciones del próximo año tienes alguien que sea de centro, que no sea alguien que te rompe el modelo, el tipo de cambio va a ir al lado que estamos diciendo. Y con esto concluyo la presentación. Melvin, son unas conclusiones que tengo, algunas que las puedo mencionar si quieres. Vas a tener necesidad de... ¿Perdón? Continúa un minuto más. Nos hemos extendido, pero creo que ha valido la pena porque están todos muy, muy interesantes los cuadros y gráficos que has presentado. Simplemente el mensaje que lanzo acá es que el dólar, la única razón por la cual el dólar se fortaleció es que el Banco Central, que el dólar se fortaleció porque la gente lo buscó como activo de refugio, en la parte de abajo.
Sin embargo, la FED es el banco central que ha bajado más la tasa de interés y es el banco que tiene el twin déficit más alto y el riesgo que tenías en el marzo ya no lo tienes el día de hoy y tienes más información sobre el virus. Y en términos de las otras conclusiones que puedes tener ahí es que definitivamente hacia adelante tienes un tema de China con Estados Unidos, que yo creo que vas a tener una confrontación ya no tanto económica, sino más política. Trump no quiere correr ese riesgo de que el equity market se le caiga, porque es el único caballo de batalla que tiene. Y más o menos esa es un poco la idea que tenemos, ¿no? O sea, en general estamos constructivos en el mercado, positivos. Agosto y septiembre generalmente son unos meses menos complejos, pero en general somos positivos en general de activos de riesgo. Con eso termino, Melvin. Ok, muchas gracias. Excelente tu presentación. Te felicito, Renzo. Le pido al público disculpas por la edición en la presentación y de hecho vamos a hacer unas preguntas de unos 15 minutos más. El evento tenía que haber terminado ya a esta hora, pero creo que ha valido la pena escuchar esta interesantísima presentación. Al público también le pido que si tiene preguntas, utilice el icono de Q&A o Q&A y A, que está acá en la parte inferior, y yo voy a estar leyendo las preguntas que me van a llegar. Y Renzo, yo tengo una sarta de preguntas, la verdad, voy a tratar de que sea tipo fire chat, respuestas rápidas, por favor. Dale. Coincido contigo en la tendencia del dólar a nivel global, ¿no? Acá en predicción que a raíz de ciertos acontecimientos políticos parece que va a ser ya con carácter, no sé, de volatilidad, si calificarlo de populista o de circense. ¿Ese impacto no crees que afecte finalmente las expectativas y ningún inversionista esté dispuesto a meter mucho dinero en Perú hasta que pase este ciclo político? Tu pregunta es válida y yo te diría, el riesgo es alto. Mejor dicho, el riesgo es bien alto, la probabilidad es baja, porque la ventaja que tiene el Perú es que los fundamentos económicos todavía te respaldan. Temporalmente sabemos que los déficits fiscales de Perú se van a incrementar del 2 o 2.1 al 9, pero no solamente es el Perú, es la región, entonces tienes que verlo de manera relativa. Si tú ves, y eres un inversionista extranjero, te enfocas cuáles son los países que tienen mejor calificación de riesgo, es Chile y Perú. Y Perú es un activo que se ve, si ves los mercados locales y lo comparas con Chile, Perú tiene las mejores tasas de interés que Chile y la política monetaria es similar. La parte política, como tú dijiste, es un pero, si puede poner en riesgo temporalmente el tipo de cambio, pero me inclino a pensar de que si no hay alguien que cambie el modelo de manera radical, vamos a ver lo que estamos mirando. No de repente en el corto plazo, pero en los siguientes 12 meses a 18 meses. Ok, el otro tema es, ¿tú ves la inflación manteniéndose en Perú a estos niveles y en Estados Unidos más yendo hacia deflación? ¿Cuál es tu perspectiva? Es lo que te mencioné. Mientras que tú tengas un output gap negativo, es decir, tu PBI real más bajo que tu PBI potencial, las presiones inflacionarias son nulas. Por lo tanto, la inflación debería mantenerse en niveles controlados. Es por eso que la Reserva Federal, en caso de Estados Unidos, está haciendo esta política de manejo de instrumentos financieros para llevar su inflación a un nivel más alto, porque necesita licuar su deuda, porque tiene deuda muy alta. Entonces, muy probablemente inflación la veamos, pero creo que estamos hablando de un periodo un poco más prolongado, Peli. Igual en el Perú. Por lo menos este año y el próximo, yo creo que tienes un colapso en la demanda interna. El próximo año, como tú bien mencionaste, tienes elecciones, por lo tanto, la inversión privada e inversión pública va a ser limitada. Yo no veo qué cosa puede hacer que crezca más el Perú en estos 2 años, ¿no? ¿Qué opinas de la gente que tiene su dinero en los bancos ganando tasas a un año de 0.7, 0.6% en soles y en dólares? ¿Qué debería hacer? Están perdiendo en términos reales, ¿no? Exacto. Tu pregunta es sumamente válida y es más, yo cuando empezó todo este tema una pregunta es excelente. Cuando empezó todo el tema de la salida, saquen la plata de los fondos de pensiones, bajen, hagamos cuentas bancarias que sirvan para jubilación. Miren cómo está la situación el día de hoy. Como tú has dicho, la tasa que están dando de los bancos el día de hoy es 0.7, 0.8, hasta 0.9, que es lo mejor que he visto por ahí dando vueltas a un año.
y tienes inflación cercana a 0, cercana a 0.5, que prácticamente tu tasa real estás en 0 o hasta negativo en unos casos. Yo lo que recomendaría a esas personas es que si tienen la posibilidad de invertir en manejadores de fondos, fondos mutuos, eh, fondos, fondos de pensiones, eh, todas estas casas de multifamily offices, que busquen esos tipos de activos, porque muy probablemente con el estímulo monetario que estás teniendo y el estímulo fiscal que estás teniendo a nivel global, muchos de los activos financieros correctamente seleccionados deberían performar correctamente en los siguientes 2-3 años, sin ningún problema. Ponte a analizar lo que hizo la Reserva Federal en el 2008 y qué cosa hizo el mercado de acciones, que lo puse en uno de mis gráficos. El mercado accionario lo único que hizo fue subir, con sus correcciones momentáneas, porque hay volatilidad en el medio, definitivamente. Pero eso es una manera, yo diría, de alocar mejor el capital a tener una cuenta en una cuenta bancaria. Lógico, va a depender de las necesidades de cada persona, ¿no? Claro, lo que tú dices es cierto, porque resulta sorprendente que la gente haya sacado la plata de las AFP y ahora la tenga en un depósito, ganando en términos reales negativos, cuando probablemente la AFP hubiera tenido una ganancia real positiva. Exacto. Es un tema de entendimiento y cultura en muchos casos, ¿no? Ahora, y también hay que ¿cómo tomar, está? perdón. Sí, ibas a No, y comentar. también hay que tomar en cuenta que también de repente hay personas que sí necesitaban ese dinero por la coyuntura, ¿no? O sea, es entendible que parte de eso haya sucedido, ¿no? Es indudable, lo que necesitan obviamente lo han utilizado y lo han gastado, ¿no? Ahora, tú comentabas del rol del Banco Central, ¿no? Y la mitad de tu presentación está basada en indicadores que maneja el Banco Central. ¿Hay que jugarle en contra del Banco Central o a favor? Porque también se puede equivocar, ¿no? Es válido, lo que pasa es que si de nuevo, depende a qué Banco Central le hagas caso. Y tienes bancos centrales que han dicho que no querían devaluar y terminan devaluando. En el caso del Perú, yo te diría, en el caso de si analizamos el Perú y el equipo del Banco Central, yo te diría que es un equipo muy, muy potente. O sea, he tenido la oportunidad de conocer a varias personas al interior del Banco Central de Perú que trabajan ahí o que han trabajado, y son personas muy súper profesionales. Y tiene 74 billones en reservas y tienen instrumentos derivados. Si quieres ir a jugar la contra del Banco Central, tienes que tener una comisión muy alta, pero muy alta, que vas a estar haciendo lo correcto. Entonces yo te diría, sí vas a tener jugadores que van a ir en esa dirección, pero como te dije, si no hay un cambio importante en el modelo, puedes tener factores de riesgo, y esto para nosotros puede ser una oportunidad y para cualquier inversionista. Estos momentos el mercado parecía el peor evento, y cuando una vez que lo parecía y no sucede, corrige. Y cuando viene esa corrección, es dolorosa si no estás del lado correcto. Entonces el mensaje que lanzo es que simplemente vas a tener mucha volatilidad, sin embargo los factores macro te apuntan a que debería haber una revaluación de las monedas emergentes. Entonces sigo con el precio de los commodities en mi último gráfico. Una pregunta del público. El mercado internacional da muchas oportunidades. Sin embargo, con estas tasas reales negativas en los países desarrollados, liderados por Estados Unidos, los bonos del Tesoro pues pagando poco más de 0.5 a 10 años, ¿dónde invertir? O sea, a largo plazo el retorno, ¿dónde va a estar? ¿En high yield, emerging market? ¿Cuál es tu perspectiva? Definitivamente en activos de riesgo, lo que nosotros llamamos spread duration. Lo que buscas es tener activos que tengan una duración un poco alta y bastante spread. Es decir, tratas de comprar instrumentos que dentro de la curva de rendimientos se encuentren en la parte más alta, porque las curvas están muy empinadas. ¿Por qué están empinadas las curvas a nivel global y sobre todo en los gobiernos? Porque el mercado está asumiendo de que van a haber emisiones. Como has tenido que gastar importantemente fiscalmente para apoyar la economía, muy probablemente los gobiernos tienen necesidad de emisión. Esas emisiones hacen que las curvas se empinen. Eso, cuando nosotros, inversionistas de largo plazo, como compañía de seguros, como fondo de pensiones, tratamos de comprar esos puntos por el roll down que hace el bono. En el tiempo, el bono empieza compraste un bono del 2030, en 5 años se convierte en un bono de 2025. Y ese que está ahí, esa tasa de interés, ese carry te lo lleva todito como fondo de pensiones o como inversionista. Si estás de acuerdo a qué tipo de inversionista seas, vas a tener los bancos generalmente en la parte de delante o en el sector de 10 años máximo, y los fondos de pensiones y las compañías de seguros tratando de aprovechar ese empinamiento que es hoy en día. Y donde vas a poder conseguir las mejores tasas. Ahora, entre desarrollados y emergentes, me quedo con emergentes definitivamente. Es más, no lo puse en la presentación, pero tenemos inversiones en mercado frontera también nosotros.
o sea, el público está metido de manera no direccional, pero de manera indirecta a través de fondos en mercados como Mongolia, en mercados como Kazajstán, o sea, estás en mercados que son bien agresivos. De acuerdo. ¿Qué opinas tú de la deuda privada, que es otro activo que ha estado cobrando relevancia? Eh, Son deudas que te dan una tasa de interés muy importante, pero pierdes liquidez. Y creo que es algo que tú tienes que ver si quieres eh, irte por ese camino, que te van a pagar un poco más de tasa, además de yield definitivamente, que puede ser muy interesante, pero vas a sacrificar un poco de lo que es liquidez. Y va a depender, como te digo, del tipo de inversionista. En el caso del fondo de pensiones puede ser muy interesante la deuda privada. Tienes que tener mucho cuidado con quién inviertes, porque también tienes a los private equities que han exprimido un poco a las bastantes compañías, y tienes que estar seguro en qué tipo de private debt estás involucrándote. ¿Tú cómo ves el tema del riesgo de solvencia? Hemos pasado de una situación de salvatajes, digamos, monetarios y fiscales a la economía, incluso a los ciudadanos, ¿no? Con estos bonos a nivel global, en realidad, no solo en Perú. Y era una crisis seria, pero ahora viene una crisis de solvencia. Y me imagino que has estado ahí preocupado también viendo cómo se mueven los covenants de bonos, y algunos que los han bajado de rating, otros que obviamente no van a pagar en las condiciones actuales. ¿Cómo ves el mercado de bonos en Perú y en la región y a nivel global? Considerando este factor de solvencia, ¿no? Tu pregunta es súper válida. Eh, Definitivamente es un riesgo mirando hacia adelante. Van a haber sectores de la economía que van a tener varios problemas. Yo creo que lo que ha hecho el gobierno y los bancos y el Banco Central a través de Reactiva Perú es un camino muy saludable y que va a apoyar muchísimo el hecho que no hayan quiebras. Pero definitivamente lo que hay que estar es monitoreando y yo, como te digo, ahí, esa es una función. Si bien es cierto, yo lidero mucho al equipo en este camino, tenemos un equipo muy potente en lo que es análisis, casi todos los fondos de pensiones lo tienen, y estamos muy al tanto de lo que está sucediendo en cada empresa. Con respecto a los covenants, hemos tenido algunos acercamientos de parte de los empresarios a pedirnos ciertos waivers para estos covenants, dada la naturaleza de la cuarentena que hemos tenido, y hay que dárselos, porque son cosas que vienen exógenas y fuera del alcance de estas gerencias. Lo más importante hacia adelante, como te digo, es analizar empresas que tengan un flujo de caja positivo, que tengan buenas gerencias y que tengan cierto control del producto que venden. Por ejemplo, supermercados es interesante, farmacias es interesante. Eh, ese tipo de compañías que son resilientes a este tipo de eventos son los que, te diría, se ven muy, muy interesantes y no deberían tener problemas hacia adelante. Sectores más de turismo, hay que tomarlo con pinzas. Yo creo que vas a ver un cambio muy grande en turismo hacia adelante, para bien muy probablemente, pero vas a tener un periodo que puedes tener eventos críticos como el que acabas de mencionar, ¿no? O sea, es un tema de selección, diría yo. También una pregunta del público habla sobre el tema de las fibras. ¿Tú crees en esa clase de activo? ¿Por qué las AFP no han invertido en fibras? Es una buena pregunta. Depende de cómo esté manejando el manager el portafolio. Te tiene que gustar mucho el manager cómo maneja el portafolio. Yo creo que tienes una ventaja competitiva cuando entras a ese asset class, pero si por ejemplo tienes un manager que agarra y compra un edificio y lo administra todo, tiene una ventaja mayor. Así que tienes un manager que compra dos inmuebles o dos departamentos o dos oficinas en un edificio. Su poder de negociación dentro del asset class, en ese asset class, es distinto a alguien que tiene todo un edificio, por ejemplo. Entonces, eso para mí es importante en el manager. No hemos entrado a la fibra porque más que nada ha sido visto por el lado de, aunque no lo creas, en el mercado como algo, un producto más de renta variable que de renta fija. Y hemos estado un poco al margen hasta el día de hoy. Eso no quiere decir que no lo miremos para adelante, pero también tienes que tener en cuenta que, dado la dinámica del día de hoy y lo que estamos entendiendo de la pandemia, es que el negocio de real estate en general va a cambiar. No estoy seguro cómo termine, pero va a ser diferente. De acuerdo. Otra pregunta del público que habla en los mercados emergentes, ¿qué sector de alto riesgo te gustaría? Tú has hablado que ahí hay potencial, pero ¿qué ves tú
o qué sector recomendarías? Vale la pregunta. No sé si sector o producto o mercado. Nos gustan mucho los corporativos emergentes. Como dije, nos gusta el spread duration. Nos gusta activos que tienen un leverage bajo. Puede ser sectores cíclicos, como digo. Si hablamos de sectores. Me gustan mucho, por ejemplo, las mineras. Tienes ahorita un boom, no un boom, pero tienes unas intenciones muy grandes de Estados Unidos de invertir en infraestructura. China también lo está haciendo. Y muy probablemente todo el Asia lo empieza a hacer. Si lo ves en el precio de los commodities. Aparte, la matriz energética del mundo está cambiando. Ponte en el caso de los vehículos eléctricos. Otra cosa que quería mencionar, y te saco un poco el tema, y sigo, es algo importante que tienen que hacer los inversionistas, es entender los índices que están comprando. Te pongo este ejemplo. El S&P 500, hay una acción muy potente que tiene la probabilidad de entrar muy pronto, y es Tesla. Tesla ya cumplió todas las condiciones para entrar en cualquier momento al S&P 500. Y por ahí sale Tiffany, por ejemplo. Esa composición del S&P 500 con Tesla dentro va a cambiar mucho la dinámica del S&P, porque es una acción que tiene como 240 billones, si no me equivoco, de market cap. Entonces, es importante para los inversionistas conocer en algo los índices o que les expliquen los índices a alguien que va a hacer una inversión, para que sepa qué es lo que está siguiendo. Tengo mucha gente que sigue retornos. Por ejemplo, me preguntan hace poco, amigos míos me preguntaban, ¿debo comprar oro? ¿Compro Minsur? Hay que tener cuidado con perseguir retornos también. Hay mercados que estamos viendo en este momento que se han sobreextendido. Eso no quiere decir que, por ejemplo, que el oro no nos guste. El oro me encanta, pero no quiero perseguirlo. Si tengo una corrección, muy probablemente estaremos interesados en comprarlo. El mensaje es un poco ese, o sea, no persigamos retornos. Seremos más smart investors. Uh-huh. Otra pregunta del público un poco más directa. ¿Qué recomendarías mantener la plata en los bancos, comprar fondos mutuos o invertir en las AFPs? Yo me inclinaría por fondos mutuos o AFPs. Si quieren, o sea, el mensaje que lanzo es, vas a tener un portafolio diversificado manejado por profesionales. Yo no te digo que una persona individual no lo pueda hacer, pero a veces no te dedicas todo el tiempo a hacer eso. Tienes otra vida que también la tienes que manejar, tienes otro trabajo, tienes otras cosas, y tus inversiones las pones a un costado. Generalmente yo sugeriría y aconsejaría que sean aconsejados por profesionales. Ahora, en el tema de infraestructura, sé que ha habido muchos problemas en los últimos años, en Perú en particular, pero ¿cómo tú ves ese asset class hacia futuro? Se viene una ola de infraestructura global, ¿no? Todos los países para reactivar tienen que meterle con todo, digamos, a la infraestructura. Lo que pasa es que la infraestructura es un activo que tiene un multiplicador muy grande para crecimiento, porque genera mucho tipo de empleo y trabajo, indirectos y directos, y consumo de materias primas. Infraestructura como asset class es idóneo para los portafolios de los fondos de pensiones, por su naturaleza que tiene indexación a inflación, generalmente en muchos de los activos. Son activos que creo yo que todos los portafolios deberían de tener, portafolios de largo plazo. Sin embargo, como sabemos, van a tener rendimientos muy importantes, no tienen mucha correlación con activos como accionarios o de renta fija necesariamente, son bien descorrelacionados. El tema que tiene son que son activos y líquidos. Entonces, para nosotros como fondo de pensiones, en una coyuntura como la actual que vive el Perú, que no debería ser, y poder conseguir mejores retornos, si nosotros tenemos el temor como AFP que nos van a sacar plata cada 5 meses o cada 6 años, es un problema, porque estas inversiones son de 30 años, a 20 años, a 25 años. Entonces, si tú inviertes en este tipo de activos y después estás obligado a vender porque hay necesidad de salidas de dinero, no llegas a capturar todo el retorno. Y vender ese activo generalmente a veces es un poco complejo. Pero sí soy constructivo al asset class, creo que es un asset class extraordinario y tiene poca correlación con los activos que se manejan comúnmente en los mercados más líquidos, ¿no? Ok, Renzo, nos hemos detenido bastante, pero me gustaría, ya como pregunta final, ¿cuáles serían tus 3 recomendaciones ganadoras y 3 recomendaciones, digamos, a los inversionistas que hay que evitar en los próximos 12 meses, ¿no? Mira, vamos por el lado negativo. Lo que es tecnología y el mercado accionario en Estados Unidos tendría cuidado.
siento que está un poco extendido, no quiere decir que no me guste y que no voy a comprarlo, pero está un poco extendido. Vería si tienes correcciones para tomar posición en ese tipo de activos, pero en el corto plazo te diría, está extendido. Me gusta todo lo que es cíclico, lo que tiene que ver con materias primas. No me gusta el dólar, creo que el dólar se va a debilitar. Y en activos de renta fija, dos mercados que me gustan son el mercado de corporativos en dólares, emergente, y los mercados locales, por dos fuentes de retorno. Uno es porque las tasas de interés tienen que seguir bajando en los países emergentes todavía. Tienes un carry muy interesante en estos países, y como dije, el dólar lo veo más débil cambiando hacia adelante. Más o menos esas son las sugerencias que... Y lo que también sugiero es, de nuevo, traten de estar invertidos, porque las tasas de los bancos van a ser bajas por un periodo prolongado de bastante tiempo. 1 o 2 años por lo menos. Si es que no es más, ¿no? Porque parece que en Estados Unidos, a nivel global, digamos, estamos llegando a una situación similar a la de Japón, ¿no? Entonces hay que prepararnos para 20 años de tasas bajas. Ese es un riesgo, Melvin, para todos. Pero Sí, tienes claro. toda la razón. Deflación y envejecimiento en los países desarrollados son tasas bajas, digamos. En emerging markets estructuralmente va a haber tasa positiva, o sea, por lo menos 2 o 3 veces más encima de tasas cercanas a cero, ¿no? Y es como lo que te puse ahí, ¿no? Tú ves el bono del Tesoro o el bono soberano 2031 en Perú que te rinde 3,92 y tiene una tasa real de 300 básicos, 350 básicos. El objetivo que tengo como administrador de fondos de pensiones con los afiliados es darle una tasa real positiva. Y ese es un mecanismo para hacerlo. Me encanta. Excelente, Renzo. Simplemente agradecerte por tu muy buena presentación y por las preguntas muy claras y concisas. Las respuestas tuyas, ¿no? Ya nos vamos a ver pronto. A la audiencia, solamente agradecerles por su asistencia y, digamos, paciencia con el tema del tiempo. La próxima semana tenemos otro expositor, en este caso de otro sector diferente. Hasta ahora hemos tenido AFP, compañías de seguros. Vamos a pasar a la banca. Frank Babarsi del BBVA, conocido, digamos, tesorero del BBV, y que ahora es el head de todo lo que es banca de inversión del banco BBVA, el segundo más grande del Perú. Vamos a estar con él para entender con más claridad el tema de la dinámica de las tasas de interés, de los mercados de cambios, y también de cómo se forma este tema de las tasas en las colocaciones primarias de los mercados de bonos. Ya lo mencionó Renzo, el mercado de bonos va a ser una muy buena alternativa, se tiene acceso de manera directa si es institucional, y si es persona natural o family office, a través obviamente de fondos mutuos, tanto locales como internacionales. Pero definitivamente bonos corporativos siempre va a ser una alternativa muy superior a la de los bancos, ¿no? Y de alguna manera esto coincide con lo que comentábamos, ¿no? Renzo mencionó que BlackRock es uno de los mayores administradores del mundo. Hay que comentar que la Reserva Federal de Estados Unidos contrató a BlackRock también para administrar portafolios de renta fija, porque la Reserva está comprando bonos, aunque usted no lo crea. Y esa ha sido una de las sorpresas más importantes, y BlackRock tiene $1 trillón ahí manejados del Banco Central americano en dólares, ¿no? Y en bonos. En todo caso, aquellos que estén interesados en invertir en fondos mutuos, también tenemos los fondos mutuos de BlackRock, de acciones y de bonos, que hablaba al principio. Comuníquense con nosotros y van a tener más información. Muchísimas gracias y buenas noches con todos. Nos vemos pronto la próxima semana. Gracias. Gracias, Melvin. Un abrazo.